En otras palabras, se siente complacido de contar en el día de hoy con el embajador Pedro Blandino, uno de los diplomáticos dominicanos de más experiencia, que ha sido representante de República Dominicana en Naciones Unidas, en Nicaragua, en otros países del continente, y además de su experiencia ha sido un académico, un investigador, autor de diferentes obras. Lo hemos invitado porque queremos tratar con él un tema que está muy vigente. Todos estamos viendo las grandes crisis internacionales. Estamos viendo la crisis de Venezuela, con las implicaciones que tiene para todo el continente. Y también estamos viendo cómo se están invocando diferentes posiciones que buscan reconocimiento internacional. Hay doctrinas internacionales que se están invocando. Unos países invocan unos planteamientos, otros países invocan otros. Y es bueno analizar estas crisis internacionales que no están tan distantes, todos sabemos cómo eso repercute en toda la región Gran Caribe y específicamente también en nuestro país. Y entonces, ¿cuáles son esos elementos del derecho internacional que se están invocando? Gracias, embajador Blandino, gracias Pedro por haber aceptado nuestra invitación nueva vez a comparecer, en otras palabras, para analizar estos temas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pedro, ahora mismo el mundo está viendo cómo se está produciendo una gran controversia. A nivel continental hay una crisis en Venezuela, donde hay una posición encabezada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y otra por el expresidente Nicolás Maduro, que afirma su legitimidad también. Esto está trayendo una división en el campo internacional interesante. En toda América se ha producido un alineamiento con Juan Guaidó, igualmente pasa con muchos países de Europa. Sin embargo, el apoyo principal al régimen de Maduro viene fundamentalmente de poderes extracontinentales, China, Rusia. Y eso está avalado, cada una de esas posiciones, por una serie de argumentos, una serie de principios de derecho internacional. Claro. Y precisamente de eso es que queremos que tú nos hables. ¿Cómo tú estás viendo la evolución de esta crisis? Esta crisis tiene una dimensión continental, hemisférica, pero ya hay una tendencia a llevarlo a Naciones Unidas, porque los organismos hemisféricos como la OEA ya fijó una posición por una mayoría importante. Le dio un reconocimiento al presidente de la Asamblea y consideró ilegítimo la presidencia que invoca Nicolás Maduro. Vamos. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender lo que es el tablero geopolítico. Resulta que lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela y en toda nuestra América es producto de lo que está ocurriendo en esta lucha expansionista, ya sea comercial, de dominio militar, de posicionamiento, en otras latitudes que son mucho más graves y a veces no nos llegan las informaciones que deben de llegar.
Por ejemplo, sabemos las luchas de China en el mar de China, lo importante que es para China. Han habido muchos conflictos por archipiélagos de China con algunas islas. Rusia ha tenido muchos problemas también de expansión, lo de Crimea, y los TAN, que están bordeando el mar Caspio, que es una de las reservas más grandes del mundo de petróleo y de gas natural, y así varias situaciones. Y en África también han habido varios conflictos que son parte del tablero geopolítico internacional. Entonces, al final nos damos cuenta que existen los intereses no solamente de expansión geográfica, sino también los intereses económicos, los bienes, el petróleo, manos de obra económica, materias primas, en todo este sentido de la palabra. Entonces llegamos a esto. Las Naciones Unidas, claro, en algún momento fijará posición, pero hay que esperar un compás de espera en relación con las decisiones que pueda tomar o no el Consejo de Seguridad, porque ahí los 5 grandes tienen el derecho al veto y podrían bloquear o rechazar cualquier protesta de alguna medida en contra de Venezuela a nivel ya del organismo internacional. Además, entonces, hay que tomar en cuenta, ante una decisión institucional, que hay principios y doctrinas que son parte de la Carta de Naciones Unidas. La no intromisión en los asuntos internos de otro país, el respeto a la soberanía, hay muchas demostraciones de multilateralismo, de sentarse en las mesas de negociaciones, buscar salida, pero al igual que lo que ocurrió con Cuba, los Estados Unidos ha tomado una decisión unilateral y ha estado a proceder con embargos de bienes, una decisión de Estados Unidos en lo que puede ser una forma de tratar de aliviar las tensiones o el supuesto sufrimiento de los venezolanos y ver cómo se pueden sentar en la mesa de las negociaciones, si es que todavía hay oportunidad para eso. Acuérdate que el presidente Danilo Medina tuvo muchos meses o un año negociando, tratando de buscar una solución pacífica, hasta que tuvo que dejar de convocar esas reuniones porque parecía que era una estrategia de ganar tiempo y no una verdadera solución, un verdadero interés de resolver el problema como el que tenía el presidente Danilo Medina. Y con el tiempo ahora se ha demostrado que tiene razón, y eso es lo que ha obligado el cambio de política, supongo yo, del país y del presidente Medina a no reconocer la presidencia del presidente Maduro, o expresidente, como quieran llamarlo, dependiendo de qué lado están. Y entonces proponer, creo que es un discurso que pronunció recientemente el canciller en Naciones Unidas, en uno de esos organismos, alegando la posibilidad y citando a ver si hay posibilidad de diálogo, porque es muy difícil una guerra civil, pero hay una realidad, el país está dividido en dos. Entonces, solamente las medidas que se puedan tomar pueden evitar... La gran mayoría de los venezolanos está en contra del régimen. Sí. Ahora, en términos de poderes, bueno, puede decirse que los centros de poder pueden estar divididos, pero yo pienso lo contrario. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que el pueblo está dividido mitad y mitad, 50%, y que donde está el problema es los centros de poder, los que quieren mantenerse, los que quieren seguir a rajatabla. Pero los resultados electorales han demostrado que bueno. De todas formas, Pedro, pero hay que ponerle un poquito. Vamos a remontarnos a una época anterior. Sí, pero para decirte que entonces va a venir una situación donde precisamente los centros de poder y todo lo que está ocurriendo va a ser alarmante y se va a tener que tomar una decisión. No queremos llegar ahí. Hay que evitar a toda costa, que no lo veo posible, una guerra civil. Yo me acojo a esa propuesta de nuestro gobierno, el gobierno dominicano, de seguir haciendo un esfuerzo al diálogo, pero todo tiene límite. Pedro, vamos a irnos bien atrás.
porque cuando en el continente americano se dio el primer proceso de independencia, de constitución de la primera república, la primera democracia, Estados Unidos de Norteamérica, el fundador de el padre de la patria de esa república norteamericana de los Estados Unidos de Norteamérica, formuló una doctrina, la doctrina Washington, donde por la experiencia que habían tenido durante la guerra de independencia de Estados Unidos, Claro. el presidente Washington proclamó que Estados Unidos nunca debía injerirse en los conflictos del continente europeo. Esa fue, vamos a decir, la doctrina que precedió la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es, en cierta manera, un corolario o una continuidad de la doctrina Washington, como explica el internacionalista dominicano Carlos Sánchez y Sánchez, que es realmente una fuente de referencia obligada Sí, claro en sí. todo esto. Claro que sí. La doctrina Monroe se adopta después. Y vuelvo y digo, es como el complemento. Con la doctrina Washington, Washington decía, Estados Unidos nunca debe injerirse en los conflictos europeos. Con la doctrina Monroe, que la elaboró Madison propiamente, la enunció Monroe, pero ya la había elaborado Madison. Sí. Lo que se plantea es la idea de que así como Estados Unidos no se debe ingerir en los conflictos europeos, los europeos no se deben ingerir Correcto. en los conflictos americanos. Y ahí surge aquella célebre expresión, América para los americanos. Sí. Bueno, fíjate. Entonces yo quiero, porque esto está implicado, en sí, cierta sí, manera, todo esto que estamos viendo está implicado en esas realidades originales. Sí, bueno, es que tú dijiste al principio, muy correcto. Al principio de construir esa gran nación, ya establecida como los Estados Unidos de América, mantenían una especie de política aislada, que no lo era, sino estaban ocupados de construir esa gran nación, el cumplimiento de la Constitución, formar el gobierno que los inmigrantes ingleses querían por los conflictos que tuvieron religiosos, de naturaleza religiosa en Inglaterra, estaban ocupados en ese momento. Ahora, cuando ya el país está organizado y van avanzando y ya se ve claramente que es una gran potencia o está en ese proceso, entonces Europa había semi-abandonado o entregado o los procesos de independencia en el Caribe, en América Latina, pues Europa se fueron, los colonizadores. Entonces los Estados Unidos, ahí ese es el momento que ellos ya se olvidan del aislamiento, dicen no, la doctrina Monroe. Y detrás de eso viene también América para los americanos. Pero eso obedece más a lo político y a las políticas expansionistas que se inician con eso, sino es un mensaje, dos mensajes. El primer mensaje es a Europa. Ya ustedes no pueden volver a América a colonizar. Si hay colonización es de otro tipo, de otro estilo, y lo vamos a hacer nosotros, que somos la gran nación en el continente americano. Vamos a hacer un alto y vamos a continuar analizando ese tema en el próximo segmento, con tu permiso. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao.
el anterior segmento de este programa, en otras palabras, hablábamos de los escenarios remotos cuando Estados Unidos logró su independencia. La primera doctrina que afirmó fue la doctrina Washington. Posteriormente formuló la doctrina Monroe, que la elaboró propiamente el presidente Madison, pero quien la enunció fue Monroe. Y esto tiene muchas implicaciones presentes porque la doctrina Monroe declaraba el principio de que el continente iba a ser un continente para los americanos, como continente aislado de la gran masa continental que es Euroasia. Tenía, vamos a decir, desde el punto de vista geopolítico, sentido hacer esa declaración. Por supuesto. Y era la advertencia a Europa que no podía regresar a Europa, colonizar. que no volvía, todavía no se había terminado el proceso de independencia de América del Sur. En realidad, lo que pasó fue que los británicos alertaron a la diplomacia norteamericana sobre el plan de la Santa Alianza de coaligarse para venir a reconquistar los territorios españoles. Sí, claro, que al final fracasó. Con apoyo de todas las potencias de la Santa Alianza. Y la doctrina Monroe se formula unos años después de esa advertencia para decir que Estados Unidos no iba a aceptar que volvieran a reconquistar esos territorios y que se congelaba el dominio de los territorios del Caribe. Del Caribe, concretamente el Caribe insular, que eran propiamente los territorios que quedaban colonias europeas. Exactamente. Entonces, ese principio realmente estuvo vigente por muchos años. Sí, y después vino el otro del pacto trasero, pero eso hubo especialistas en asuntos internacionales que lo vieron más que una situación militarista, porque el Caribe, su mayor importancia en ese mundo, y sigue teniéndola, no es que era el patio, sino cualquier evento internacional de tipo militarista es la retaguardia. Pero esa fue la expresión popular de una doctrina que se conoce como Corolario Roosevelt. Exactamente. Porque y volvemos a Venezuela. Correcto. En 1902, 1903 hay una crisis en Venezuela porque una flota europea bloquea Puerto Cabello y La Guaira. Correcto. Y entonces se crea una situación internacional porque Estados Unidos dice que eso realmente afecta a la doctrina Monroe, que ningún Estado europeo podía usar su armada, su fuerza militar para reclamar deudas. Y cuando eso va a la Corte Internacional de Justicia, lo que se decide es básicamente que los europeos tenían razón. Y es ahí donde el presidente Theodore Roosevelt, recién estrenado, el nombre del Big Stick, proclama que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en los países de la región que no garanticen la estabilidad institucional y que pueda facilitar la intervención de poderes internacionales. Y dieron una gran demostración cuando por deuda expropian las aduanas dominicanas. Bueno, donde primero se pone a prueba ese Corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, claro, es precisamente en República Dominicana en 1905. Y él tenía el Big Stick en su mano, no lo escondía. No, y luego vino... Pero hay una realidad. Esa es una dimensión del problema. Porque cuando se formuló frente a potencias extranjeras, extracontinentales. Pero posteriormente, ya, vamos a decir, 50 años después, más o menos, aproximadamente 50 años después, viene una gran crisis en la región, que
es la crisis que rompe hasta el sistema que se había acordado en 1948 en el Acuerdo de Río del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR. El TIAR pone en peligro todo eso porque viene la crisis de los misiles. La crisis de los misiles. En Cuba. Vamos a hacer un alto y vamos a pasar a analizar. Está bien, no te olvides la doctrina Estrada. Ahora vamos a analizar la doctrina Estrada y la doctrina Tovar. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Avance energético, porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Embajador Blandino, en el segmento anterior hablábamos cómo han ido evolucionando a medida que van cambiando los escenarios internacionales, van evolucionando la doctrina. Hablamos de la doctrina Monroe, hablamos de la doctrina, el colorario Roosevelt, la doctrina Monroe, la crisis de principios del siglo XX. Pero vimos después que en 1962 se produjo a nivel continental una crisis internacional, la más grave que ha vivido el mundo en toda su historia, porque estuvo al punto de colocar la humanidad en un trance de extinción por una guerra, una conflagración nuclear. Y eso pasó aquí en la región del Caribe, porque eso es bueno que los amigos lo entiendan. Claro. Y pasó sencillamente porque se puede decir que desde el punto de vista de la seguridad, con motivo de un conflicto interno en un estado, ese estado rompió un acuerdo internacional, el Tratado de Río, y invocó el apoyo, hizo una alianza con potencias extracontinentales que estaban en rivalidad con la primera potencia del mundo en ese momento. Claro. Y eso provocó la quiebra, la quiebra no, un grave daño al sistema de seguridad hemisférico, pero trajo una crisis enorme. Pero fíjate que que era una crisis en buena medida réplica en respuesta a la expansión de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando viene la Guerra Fría, Estados Unidos, en el marco de la crisis de Berlín, una crisis exterior, termina colocando misiles en Turquía y los rusos responden colocando misiles en Cuba. Entonces fíjate que eso fue parte de decisiones que habían afectado el tablero geopolítico de ambas potencias. Entonces toma la decisión, bueno, tú tomas aquí, yo tomo aquí. Tú tomas por aquí, yo tomo por el otro lado. Entonces tuvieron que sentarse y dialogar, porque estuvimos a punto
de eso mismo que tú dices. Yo tengo una lista por ahí, algún momento te la daré, donde están, y todavía, los 10 o 15 refugios nucleares que se construyeron en el mundo, tanto en Estados Unidos como en otros países, que ya era casi impredecible lo que iba a ocurrir con esta situación nuclear. De manera pues que hay que recordarlo, porque esos son productos del tablero geopolítico entre las potencias. Y hemos visto que todas, claro, hoy en día hay un poco más de modernismo, sí, pero al final es lo mismo: expansión económica, militar, posicionamiento, es prácticamente la misma intenciones de las potencias. Entonces yo he dicho, si tú me permites, sí, mire, va a llegar un momento, van a tener que sentar las tres. Rusia, una parte de Europa, de Asia; China, una parte de Asia y de África; Estados Unidos, América Latina; y dividir el mundo en tres y evitar todos estos peligros de que pueda ocurrir, que desaparecer del mapa de la Tierra, con todo lo que se está construyendo, y ahora que se están creando fuerzas armadas espaciales, todas estas cosas. Entonces hay que decidirlo. Y África, y yo lo he reiterado en muchas conferencias y reuniones que he tenido, será el continente del equilibrio, porque todavía va a tener todas sus riquezas que no han sido explotadas. Bueno, no como nosotros, están en eso. Explotada y misericordia. Bueno, ya, pero como con guerra, con divisiones de países, sí, con golpes de Estado, como descolonizamos África, se ha aprovechado ese tiempo, y tecnología moderna, etcétera, pero en ese sentido será el equilibrio. Pedro, después de la crisis de los misiles, que fue en octubre del 62, a principios de los 80 también se produce una crisis donde sí, en el continente, que se conecta con una crisis internacional también, extracontinental. Los soviéticos invaden Afganistán en el año 1979. Esa invasión provoca que todo Occidente, la OTAN, Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, decidan convertir a Afganistán en el Vietnam soviético. Pero luego esa crisis se encadena con una crisis en el país vecino, que es Irán. Y resulta que la crisis, simultáneamente con esas crisis que se están desarrollando allá, se nota la presencia cubano-soviética en Centroamérica. Tú eras embajador. Correcto. Donde se nota que, bueno, hay una rebelión que se está desarrollando, que tiene causa, como explicaba el informe Kissinger, endógenas muy claras, en la desigualdad, sí, bueno, en el autoritarismo, en la supresión. Todo eso fue la creación de la guerra de baja intensidad de Kissinger. Y entonces, ¿cómo se conecta el conflicto de Centroamérica con el conflicto de Irán y Afganistán? Bueno, los soviéticos tuvieron que salirse. Los Estados Unidos llegaron y todavía siguen allá. Pero, contrario a esa situación, la guerra de Vietnam la pierden los Estados Unidos, pero se sientan en la mesa del diálogo y las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos son muy buenas, pero petróleo, un petróleo excelente, lo que no pudieron otras naciones con Vietnam. Pero Estados Unidos pudo, pero la derrota de Estados Unidos en Vietnam fue más el pueblo norteamericano. Bueno, y por lo supuesto, que llama la atención, porque sí, esto es bueno entender, sí, analizarlo, claro. Vietnam, que había luchado frente a Estados Unidos, pero antes de eso, con apoyo de China y de Rusia, tan pronto logra la independencia, la retirada de Estados Unidos y la unificación de Vietnam, entra en guerra con China. Sí, entró en guerra con China y se arregla con los Estados Unidos. O sea que, y tiene una relación extraordinaria. Es lo que yo decía a unos amigos en estos días. La guerra famosa de Nicaragua de los 10 años,
¿verdad? La contra y que todo era público. Empezó en el 79. Sí, por el 79. 79 con la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Pedro Joaquín Chamorro. Entonces, fíjate, esa guerra no era un secreto y era público el financiamiento aprobado en principio por el Congreso de Estados Unidos, luego que el Congreso decidió no hacerlo porque eso era una cosa ilógica y en contra del derecho internacional. Un Congreso de la primera potencia mundial en ese momento, pues financiar esa guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tuve momentos en que conversaciones hablaba y ni Estados Unidos quería romper relaciones con Nicaragua, ni Nicaragua quería romper relaciones con Estados Unidos. Entonces estaban esperando el primero que rompe el otro. Y nunca ocurrió. Prácticamente. A pesar de que se produjo el bloqueo de los sí, puertos claro. Porque de mucha Nicaragua gente, por decisión norteamericana. Sí, pero fíjate, mucha gente se olvida que existió un bloqueo casi total con Nicaragua. Ahora, ¿qué ocurrió? Los sandinistas tomaron una decisión. Todo el que quiera irse y vuelve, puede volver y puede traer de todo al país. Ahora, nada de política. Y todo el mundo salía y entraba a Nicaragua en ese momento. Pero fue una situación difícil de entender y rara, porque en alguna cosa había armonía y en otro estaba la guerra. Sin embargo, esa fue una de las medidas que yo creo que fue un error en cuanto a todas las cosas que están ocurriendo en Venezuela, a pesar de que hay cosas graves en contra de ese gobierno, supuestamente en decisión de Estados Unidos, no romper. Porque el hecho de ya cuando tú rompes es casi un síntoma de cerrar las negociaciones, la mesa del diálogo. Ahora, vamos a doctrina Tovar y doctrina Estrada. En el continente se han formulado y son las dos posiciones que ahora mismo están en el centro. En el derecho internacional americano se formuló una doctrina, la formuló en 1906, 1907. 6-7, sí. El ex canciller de Ecuador, donde ponía énfasis en la necesidad de que los gobiernos tuvieran una extracción, un origen legítimo, que los estados podían ayudar a reducir los espacios de inestabilidad internos en sus países vecinos si usaban el arma de solo reconocer los gobiernos que respetaran ciertas reglas democráticas, que no tuvieran por resultado el asalto al poder. Exactamente. Y esa doctrina se aplicó por primera vez en Centroamérica. En Centroamérica. Por un acuerdo de los países centroamericanos. Que ellos ya tenían varios acuerdos, inclusive uno aduanero y económico. De no reconocer los gobiernos de facto. Posteriormente, el presidente Wilson formuló vamos a decir, un colorario a esa doctrina. Correcto, poniendo, eran básicamente la misma doctrina, pero poniendo mucho énfasis en el tema del origen democrático. El origen democrático. Parte de todo eso influyó en él en su famoso 12 puntos cuando se crea la pobre, casi se podría decir, el nacimiento de las Naciones Unidas. De la Sociedad de Naciones. Pero hay un tema importante que es bueno tenerlo presente, y es que el presidente Wilson adopta esa posición en el contexto de la crisis dramática que produjo el derrocamiento del presidente Madero, de Pino Suárez, que le cuesta la vida, y el gobierno norteamericano decide no reconocer, aunque su embajador jugó un papel clave en el derrocamiento de Madero, el presidente decide no reconocerlo. Ese gobierno, y posteriormente se nota que hay un giro de la política mexicana, que fue precisamente la política Estrada. Estrada, que amplía esa un poco y la moderniza un poco más. En el próximo segmento vamos a analizar finalmente este tema. Doctrina Estrada, que ahora mismo la invoca México. Claro. Es su tradición. Y con Cuba también. Desde 1930.
y Con la Cuba doctrina también. Tovar, que tiene una formulación reciente en la Carta de Lima. Porque después de una serie de eventos que se dieron en el continente, Sí, se claro, suscribió un obviamente. acuerdo que fue el Acuerdo de Lima. El de Lima. Sí, sí. De ahí viene La Carta de Lima. Sí, la Carta de Lima y ahora muy bien dirigida el Grupo de Lima. El Grupo de Lima. Bien. Consciente de esa Sí, situación de la teoría sí, de bueno. Tovar. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En este segmento final, en otras palabras, dedicado a analizar las crisis internacionales y las doctrinas de derecho aplicadas a cada escenario de crisis, quedamos abordando el tema de la doctrina Tovar, Abordamos algo ya. originalmente formulada en 1907, pero actualizada, vamos a decir, con motivo de un esfuerzo hemisférico de que fuera una defensa colectiva de la democracia con la Carta de Lima, porque ya es una evolución, ya no es que cada gobierno adopte una posición, sino que el conjunto hemisférico, para prevenir golpes de Estado, asalto al poder, anulación de Congreso. Que se recurrió un poco cuando se inicia este asunto con 2 o 3 golpes de Estado hace unos años atrás, en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, Honduras, pero que se había pensado y en el mismo Perú. Perú, que Perú, eso estaba Venezuela, lejos, pero fueron de cosas directas que y la podríamos analizar. Entrada, que es muy clara. México lo usó en el asunto de Cuba. Danos tu apreciación sobre eso. Lo utilizó con Cuba y ahora con el asunto de Venezuela. No reconocimiento de gobierno de factos, que no los presidentes no fueron electos en procesos electorales. Claro, ya la parte si fueron legítimos o no, o si fueron reconocidos por la gran mayoría, ese no es el problema, fueron electos. Entonces, los gobiernos que se consideran de facto o que hay algún tipo de duda más allá, no reconocen esos gobiernos. Entonces, el gobierno mexicano no va a reconocer, mientras tanto, salvo que la situación surja, pero no va a dar marcha atrás, el gobierno del supuesto presidente Guaidó. No lo va a reconocer. No, la política de México es la política mexicana muy clara. La política de México, porque en Venezuela se presenta un caso de doble poder. Sí, claro. Un poder existente que es denunciado como usurpado. Y un poder emergente que es calificado como legítimo. Y entonces ese es el debate. La política mexicana con la doctrina Estrada es no usar el arma del reconocimiento o el no reconocimiento en política internacional. No lo usa. Entonces, como tú decías, otras teorías están claramente establecidas hace años en la Carta de Naciones Unidas. La soberanía, no intervenir en los asuntos internos de otros países, respetar el multilateralismo, todos esos son paradigmas supuestamente modernos. No son modernos, sino el modo de aplicación, la base de la el método. Arquitectura de las relaciones internacionales es eso. Está incluso está en la Constitución Unida, de nosotros. También. Ahora, y entonces, perdóname, antes que se me olvide, entonces, con la creación de la Liga de Naciones y luego Naciones Unidas, eso en sí es un reconocimiento del multilateralismo. ¿Qué es más multilateralismo y qué es más grande que 193 naciones? Sí, pero hay un tema que tú lo planteas, porque que
que es bueno dilucidar lo que es el tema de la soberanía. El principio de la soberanía y autodeterminación, que tiene una dimensión exterior. En el caso de República Dominicana, el artículo 3 de la Constitución dice, proclama que la política exterior de la República Dominicana respetará el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado. Pero tú Ahora, sabes muy bien. ¿qué sucede cuando los asuntos internos de otro Estado generan un escenario internacional que perturba ya a los vecinos? Porque ese es el tema. Sí, bueno, ya deja de ser un problema interno, se convierte en un pero problema también la Carta de internacional. Naciones Unidas establece el derecho a la defensa. Claro. Pero también hay que tomar en cuenta que situaciones así hay que presentarlas ante Naciones Unidas y se toman decisiones como organismo multilateral. Pero también se pueden tomar medidas porque existen algunos paradigmas en la Carta de Naciones Unidas que ayuden. Esa es una de las teorías que México se opuso muchos años, el derecho de la defensa, que está establecido en la Carta de Naciones Unidas, porque algunos países han utilizado eso para intervenir. Entonces, ese es un tema que tenemos que tratar en otro programa. Hay un tema también muy implicado delicado en todo esto. El consenso de Washington en la globalización, tú sabes que ha tratado de eliminar los principios de antes y que siguen todavía con forma más moderna para su aplicación, la no intervención en la soberanía. Sí, pero hay un tema implicado en todo esto, y es que hay una evolución del derecho internacional americano. Por supuesto. Hay nuevas situaciones. Que cuando lo vemos son figuras que han surgido en el ámbito Claro. continental. Sí. Y sin embargo, a veces parece, como es el caso, de que hay una contradicción entre esa visión de derecho internacional americano y la visión más convencional que está afirmada en la Carta de Naciones Unidas. Bueno, es que ellos establecen, hay principios y objetivos que hay que estudiarlos muy bien, pero también el país, aún siendo miembro de las Naciones Unidas, tiene derecho a la defensa de su soberanía, de su territorialidad, de su espacio aéreo. Ahora, son temas que, la hay que analizarlos pregunta muy es, bien. porque hay un vínculo también, es un tema conceptual profundo, digno, muy apropiado para una tesis, tú que eres profesor. Sí, claro. Los vínculos de la soberanía nacional con la soberanía popular. ¿Puede un gobierno que no tenga una base en la expresión de la soberanía popular, Bueno, es que muy bien invocar la planteado. defensa de la soberanía nacional Sí, bueno, pero como, es que como base de la negación? lo has planteado muy bien. La soberanía del pueblo está en la Constitución, ¿verdad? Sí. ¿Quién la ejerce? ¿Quién la representa? El soberano. Sí. El presidente de la República, que no, fue espérate. El soberano es el pueblo. Espérate, pero espérate, pero el pueblo lo manifiesta de otra forma. Exacto. Pero es ejecutada cuando el pueblo le transfiere el poder de ejercer la soberanía a nombre del pueblo. Sí. No es que el del presidente, no es de él, sino el hecho de haber sido electo. Es un mandatario. Sí. Recibe el mandato del pueblo de ejercerla. Un mandato de representación. Sí, claro, representación, porque el pueblo no vaya a firmar un convenio entre estados, entre gobiernos. Entonces, ese mandato es así. Ahora, tiene que esperar el mandato del pueblo, porque el pueblo tiene otra forma de expresar la soberanía del pueblo. Las manifestaciones de situaciones que son contrarias a la democracia, a los principios democráticos, y otros principios más que se establecen que pertenecen al pueblo. Entonces, ahí sí lo expresa, en protestas, en la calle, en decisiones, pero siempre el pueblo, en situaciones especiales, le da el mandato al presidente, porque fue electo. Y hay acto de soberanía, que es el que tiene que representarlo y firmarlo, como tú quieras plantearlo. Pero tiene que recibir el mandato del pueblo. Y eso está en la Constitución. ¿Cuándo él puede ejercer el mandato que ha recibido del pueblo para ejercer la soberanía?
no es una cosa absoluta de él. Exacto. No. Entonces es un tema medular, el análisis de los procesos que conducen al ejercicio legítimo De la soberanía nacional, que el que mandato tiene que se lo da estar, al pueblo, tiene que estar conectado. Entonces tiene que estar conectado. Oh, pero claro que sí. Claro, el pueblo es soberano. Finalmente, por tu experiencia, porque estamos en presencia de un escenario de guerra y tú viviste la experiencia de Centroamérica. Muy Que complicado. tuviste varios años allá, donde toda Centroamérica, casi toda Centroamérica, con excepción de 110 Costa Rica, años de guerrilla. con excepción de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, vivieron un escenario de guerra donde cuando tú sumas todos los muertos de esa guerra, Tú sabes que... para una población pequeña fue un Tú número sabes importante. que Baena Sí, Suárez, sí. quien fue secretario general de la OEA 2 veces, Sí. en una de las reuniones después que se celebraron aquí, Clemente Baena Suárez. sí, Clemente, después de aquí en la frontera de Nicaragua, Costa Rica, y hubo un ataque que al día de hoy no se sabe quién fue, estuvimos a punto de morir. Él hizo el cuento, yo nunca lo había Sí. hecho, lo estoy haciendo aquí. Sí. ¿Y tú sabes quién nos salvó la vida? El vicealmirante Olo Santana. Estábamos ahí en la mesa, en las negociaciones, en la frontera, y se unió un aparato como ese de Ramos, bom, 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 y comenzó el tiroteo que tú no te imaginas. Él hizo el cuento aquí en la Universidad PEC. Sí. Y me vio entonces, dijo, aquí está el embajador Blandino, hizo la historia, pero situaciones muy difíciles. Ahora, uno de los errores graves, porque fíjate que la actitud de Estados Unidos, mientras China está con su asunto comercial y ellos están negociando, pero ya cuando tú comienzas... ¿Tú crees que es posible que se produzca un entendimiento de las potencias? Porque evidentemente Rusia quiere obtener resultados en el área de Crimea, Ucrania, y Exacto. probablemente en las zonas rusas de Ucrania. Claro. Los la chinos entrada, tienen interés de obtener reconocimiento de derechos en El la mar de zona China, del mar de sí, China, el mar del norte de China. y con el tema de Taiwán. Sí. ¿Tú crees que Y además cabe Estados esperar, Unidos con el tema de Irán y claro, Afganistán. ¿tú crees que cabe esperar que se produzca Sí, ahí van a haber algún tipo de conversaciones, entendimiento como se produjo en la crisis de los misiles del 62? Pero hace pocos días, hay que entrelazarlo todo. El de Corea del Norte, Jun, pidió otra cumbre con Trump, Sí. y eso lo está patrocinando China. Sí, sí. Entonces, hay posibilidades de resolver la situación, afortunadamente, a base de negociaciones, porque China tiene sus garantías de sus préstamos y todo el dinero que le debe Venezuela. Rusia tiene una gran inversión, no solamente en armamento, sino en materia de minas de metálicas. Sí. Y además está Nicaragua, que ha estado comprando armamento y tiene la posibilidad del nuevo canal en Nicaragua, aunque... El nuevo canal de Nicaragua, Eso yo veremos. creo que se usó como arma para Sí. presionar el Sí, alineamiento de Panamá. Sí, pero hubo una respuesta muy rápida. Muy rápida. La lamentable- expansión del canal de Panamá fue la respuesta a la posibilidad de construir el nuevo. Lamentablemente el tiempo de este programa se agotó. Gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, amigos y amigas televidentes, muchas gracias por haber seguido con atención este programa, en otras palabras, dedicado en esta ocasión con el embajador Blandino a analizar las crisis internacionales y las doctrinas de derecho aplicadas. Y a nuestros patrocinadores de Leche Milex, que hacen posible que este programa llegue todas las semanas a ustedes en horario de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche, y siempre en el canal de YouTube, en otras palabras TV. Gracias a todos, hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En otras palabras.